Buenas, mi nombre es Franco Trina Verástegui, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pertenezco a la escuela, no, pertenezco a la Facultad de Ciencias Contables, a la Escuela de Auditoría Empresarial del Sector Público. Bueno, en esta ocasión les voy a hacer un análisis crítico acerca de lo que es los 3 primeros capítulos de la obra El otro sendero de Hernando de Soto. Bueno, en el primer capítulo nos habla acerca de lo que es la vivienda informal. Eh, nos Personalmente encontré 2 puntos importantes. El primero, que nos dice que el desarrollo, el crecimiento urbano se da principalmente de una forma informal. Y el segundo es que las familias tradicionales de ese entonces tenían la idea errónea de que las personas de clases bajas, por ejemplo los campesinos, no eran, eran incapaces de satisfacer sus propias necesidades y que el Estado era el encargado de velar por ellos. Sin embargo, como bien sabemos, esto no fue así y en la actualidad tampoco es así, ya que ellos, si bien se valieron de normas extralegales de manera informal, lograron desarrollar tanto lo que es el transporte, el comercio y la vivienda. Por lo tanto, podemos tener como conclusión de que tenían una idea totalmente errónea. Ahora, en este punto me centraré más en lo que es la adquisición informal de propiedades. Existen dos tipos. La primera, que es a través de la invasión, y la segunda, que es a través de la compra y venta ilegal. Hablando sobre la invasión, puede ser de 2 tipos: paulatina y violenta. La paulatina se da en un periodo de tiempo más largo que la violenta. Se caracteriza, ¿por qué? Porque existe cierta relación entre el dueño o el dueño de de cierto territorio con un trabajador o un grupo de trabajadores en específico, ante lo cual en cierto momento este les llega a proporcionar, a dar cierta parte del lugar donde él vive para que estos también puedan vivir en ese lugar. Ahora, con el tiempo aprovechan, ¿para qué? Para que poco a poco puedan ya asentarse bien en ese territorio y a la larga terminar de quitarle toda esa tierra al verdadero propietario. Y obviamente lo hacen de una manera informal, de una manera ilegal. Ahora, la invasión violenta es en un periodo de tiempo mucho más corto y obviamente de una forma mucho más radical. Acá encontramos 3 puntos principales: lo que es el contrato de invasión, el derecho expectativo de propiedad y las organizaciones informales. Cuando hablo de contrato de invasión, nos referimos a, a las normas extralegales que son establecidas por los mismos habitantes de estos asentamientos informales. Cuando hablamos del segundo punto, del derecho de expectativa de propiedad, nos estamos refiriendo más que todo al derecho sobre el terreno que estos han invadido. Y cuando hablamos de las organizaciones informales, son aquellas organizaciones creadas por los mismos habitantes de los asentamientos informales. ¿Para qué? Para que éstas velen y hagan y vean que se lleven a cabo las normas extralegales que van a ayudar a que estos puedan mejorar en cierta manera. Ahora, en el segundo capítulo encontramos lo que es acerca del comercio informal. Podemos decir que el comercio informal, como bien sabemos, en su mayoría se da en la vía pública. Justamente dentro de la lectura nos dice que en el año 1985 a través de un censo, el ILD llega a tener estadística de que el 80% de comercio ambulatorio se da principalmente en barrios populares, como por ejemplo San Martín de Porres, Cercado de Lima, La Victoria. Otro punto importante a destacar que se logró con este censo es determinar que el comercio ambulatorio beneficiaba, aportaba considerablemente al país de forma directa e indirecta. De forma directa a través de los empleados, de los mismos trabajadores informales, y de forma indirecta con los proveedores de estos comerciantes del comercio ambulatorio. Ahora, al paralelo a este censo se hizo una investigación en la cual se llegó a determinar que el 83% de los mercados en ese entonces pertenecían a la informalidad. Ahora, existen modalidades de comercio informal. Dentro de se subdivide en 2 etapas, pero estas 2 etapas se encuentran concatenadas, ya que una no se podría dar sin la otra. La primera etapa es lo que es el comercio ambulatorio y la segunda etapa lo que es el mercado informal. ¿Qué es el comercio ambulatorio? Son el conjunto, las actividades comerciales que se dan en la vía pública, pero al margen de una normativa legal. Ahora, dentro de encontramos 2 tipos: el itinerante
y el lugar fijo en la vía pública. Ambos también se encuentran uno relacionado con el otro. Primero, podemos hablar que el itinerante son aquellos comerciantes que deambulan por la calle yendo de un lugar a otro ofreciendo su producto. Obviamente estos vendedores ofrecen sus productos de manera minorista. Ahora, durante todo este trayecto que hacen comúnmente, se van dando cuenta que existen puntos específicos donde existe una mayor concurrencia de gente. Ante lo cual, estos deciden exactamente ya centrarse en ese lugar y pasar a la cosa el siguiente punto, que es el lugar fijo en la vía pública. Tratan de sentarse en ese lugar para ya no caminar de un lugar a otro. Se establecen en ese lugar. Primero puede ser, como en muchos casos vemos, con kioscos así pequeños, como personas que venden en cajitas, en bolsas. Ahora, posteriormente, en muchos casos llegan a comprarse ya carretillas con rueditas, las cuales solo lo movilizan en el momento de venir y al momento de terminar su labor. Ahora, obviamente el mantenerse en un lugar fijo les va a ayudar a tener una mayor cantidad de ingresos. Una vez terminado la primera parte del comercio ambulatorio, pasamos a la siguiente fase. Por algo le dije que estaba concatenada, la cual es el mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral? Este mercado se organiza gracias a un conjunto de ambulantes que se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para poder tener un establecimiento donde trabajar. Esto se da luego de que los ambulantes ya tienen un lugar fijo en la vía pública. Sin embargo, se dan cuenta de que es un lugar inseguro, por lo cual ellos deciden o desean tener un local mucho más amplio donde puedan trabajar. Obviamente que ya teniendo ya unas normas legales de una forma mucho más formal y de una manera mucho más segura. Como sabemos, el comercio informal en la actualidad se sigue manteniendo, y por más que de una u otra forma se quiere erradicar, es muy complicado. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque los precios son mucho más baratos que venden los comerciantes informales que muchas veces los que se venden en mercados formales. Ahora, como tercer punto tenemos lo que es el transporte informal. En 1984 el ILD tuvo la cifra, en porcentajes se logró determinar que el 95% de transporte en ese entonces era informal, y que su función social principal era la de transportar a la población de los asentamientos informales. Por lo cual podemos sacar como deducción que tanto las viviendas informales como el comercio informal como el transporte informal, todo se encontraba relacionado, ya que al surgir para satisfacer esas necesidades de transporte, por ejemplo, cuando se inicia la vivienda informal, para satisfacer que se pueda movilizar, aparece lo que es el transporte. Para que satisfagan sus necesidades y puedan vender, aparece lo que es el comercio informal. Bueno, dentro del transporte informal existe modalidad de transporte informal. Tenemos lo que son la invasión de rutas, el derecho a apropiación de ruta y organizaciones de transportes informales. La invasión de rutas, ¿qué significa? Que los transportistas valorizan ciertas rutas en las cuales se dan cuenta que hay una mayor demanda y hay una menor oferta. El derecho a apropiación de rutas es cuando ya invaden estas rutas, tienen una invasión exitosa, pero sin embargo buscan la manera de negociar con el Estado para que éste reconozca estas rutas a través de concesiones. Y por último, crean organizaciones, ya que muchas veces el Estado les cobra tasas muy altas, ante lo cual ellos tratan de enfrentar a estas a través de sus organizaciones. Y muchas veces prefieren seguir el camino de la informalidad. ¿Por qué? Porque así evitan el tener que pagar tasas muy altas que les pone el Estado. Bueno, espero que les haya agradado este análisis, y posteriormente estaré dándoles otro análisis crítico sobre el capítulo 4 y 5. Muchas gracias.